Hola a todas y todos, bienvenidos a este Halloween literario. Hoy nos van a estar acompañando dos grandes invitados de lujo. Ellos son Patricio Scarfo de Argentina y también David Becerril de México. Vamos a enviarles una cordial invitación para que nos vengan a compartir parte de lo que han escrito y nos hablen un poco de esas películas que son indiscutiblemente las mejores para ver en Halloween y también de los libros que son imperdibles de autores también clásicos del terror. Vamos a enviarles un cordial, una que también es un excelente conductor, aparte de escritor de cuentos de terror. Entonces, se los recomiendo ampliamente. Hola, Pato, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡Feliz Halloween! Feliz Halloween. Me da muchísimo gusto que hoy nos vuelvas a acompañar aquí en Letras a Contraluz en este Halloween literario. Ya te extrañábamos. Y bueno, Yo también, yo eh, también. es extraordinario que hoy volvamos a coincidir. Vamos a esperar a Sí, nuestro invitado, David Becerril. dale. Pato ya nos había acompañado en una tertulia, entonces se las recomiendo ampliamente. Ahí también se disfruta bastante la conversación que se crea a partir de sus textos de terror y recomendarles que también consigan sus libros y bueno, por supuesto que lo sigan. Pato-y-pato. ¿Cierto? Pato y pato. ¿Cómo y estás vos? pues muy contenta, de verdad muy contenta y muy agradecida de que ambos hayan aceptado estar hoy aquí compartiendo pues estas maravillosas lecturas que sin duda alguna van a emocionar porque son, tienen un cuidado muy especial en cómo lo transmiten y aparte el terror allí está de diversas formas. Entonces eso pues vamos a estarlo viendo el día de hoy. Ya te Bueno, acepté, David, pero no me apareces, dice que no te puedes unir. A ver, lo voy a volver a intentar, porque luego me han dicho que se tarda un poco en el Instagram, en como recabar toda la información y dar acceso. Ya, listo. hola. Gracias, David. A él lo conocí en una de narraciones de terror que se llevó a cabo en la Calaca y que también allí tuve el gusto de escucharle y dije, wow, ojalá que sí nos pueda acompañar más adelante este gran autor también de terror. Aquí tenemos también, los presento, Pato Scarf de Argentina, David Becerril de México y bueno, una servidora también de México. Y bueno, pues vamos a iniciar. Me gustaría que nos hablaran primero qué es para ustedes el terror, porque es importante retomar un texto literario desde el género del terror. Pato, por favor. Bueno, hola, saludos ahí a David, bueno, a Joan, que está ahí saludando desde Colombia. Abrazo. Bueno, para mí el terror lo es todo, porque bueno, nada, crecí con Edgar Allan Poe, ¿no? En mi infancia descubrí los cuentos de Poe y eso me cambió la vida, ¿sí? Y bueno, después seguí con Agatha Christie, si bien no es terror, es misterio y también siempre, ¿no? A mí, aparte de asustarme, me gusta sorprenderme y creo que tomo eso también de mis cuentos y no solo trato de asustar, sino de sorprender. Y el terror está en todos lados. El terror está convive con uno mismo, ¿no? Es más, a veces inconscientemente, muchas veces hasta cuando dormimos, ¿no? Eh, las pesadillas, yo por ejemplo tengo pesadillas de que era chico y de 7 noches que tiene la semana, 5 tengo pesadillas, así que convivo con eso. Hola Jason, saludos, feliz Halloween. Y en tu caso, David, ¿por qué el terror? Mira, sí se escucha, ¿verdad? Bien. Sí, Saludos, Pato. Qué agradable conocerte, qué agradable que nos estemos conectando ahorita. Hay una escritora aquí en México que yo quiero mucho y admiro mucho, Sandra Becerril, la has de ubicar, la han de ubicar.
Y ella en sus pláticas dice que el terror es una emoción muy similar al amor. O sea, cuando sientes que estás enamorado, es casi lo mismo que cuando estás sintiendo miedo, estás experimentando esa emoción de prepararte. Me gusta escribir terror porque me gusta que la gente sienta temor, me gusta asustar a la gente, porque estás alerta, porque estás preparado para ver qué pasa, estás leyendo renglón tras renglón y estás atento a lo que está pasando alrededor tuyo, ¿no? Entonces, el terror te agudiza los sentidos desde muchos aspectos, y por eso me gusta la literatura que yo escribo, lo que yo escribo, me gusta entretener a la gente, pero si en ese proceso de entretenerlos logras que se emocionen, que se asusten, que estén atentos, estás logrando el cometido de escribir. Fíjense que yo también considero que el terror nos sirve para atender a todas esas problemáticas que a veces desde otros géneros no se le podría dar el peso que tienen, ¿no? Como, por ejemplo, cuando es una violencia muy extrema y a veces el lenguaje pareciera no alcanzar, es cuando entonces entra también como una especie de salvavidas, por así decirlo, el terror, porque nos hace que en esa penumbra, en esa perversidad, se pueda hablar de ello también. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Pues, como te decía yo, tengo 5 novelas publicadas. Las Sí. 5 novelas son de género policíaco. Tengo una novela de fantasía y recientemente acabo de publicar un libro de cuentos, una antología de cuentos de terror. El género del cuento de por sí es todo un reto. Sabes que en un cuento pues tienes poco espacio para atrapar la atención del lector, de mantenerla y de sorprenderlo. Entonces, si aquí utilizas el terror como un recurso muy valioso para la literatura, para asustar, para generar distintas reacciones, pues yo creo que lo debemos de seguir explotando, porque hay una veta interminable de historias de terror. Pato nos va a contar que en Argentina seguramente hay historias, leyendas urbanas que han servido de fuente de inspiración para crear los cuentos. Sí, bueno, a ver, yo creo que, así como dijo David, el terror convive, sí, en todo momento. Y bueno, yo a diferencia de él, yo todavía no tengo publicadas novelas, pero sí la estoy terminando, está en el 95%. Me encanta que escriba género policíaco, porque bueno, como dije antes, amo a Agatha Christie, así que me encanta todo ese género. Tengo 4 libros de cuentos de terror, ¿sí? Va a salir uno de mis cuentos en una antología también, y estoy en marzo, si todo va bien, fui mi primera novela, que va a ser un thriller también policial, con asesinos en serie, pero, a ver, a mí, yo creo que hay diferentes partes, se me conoce porque escribo mucho sobre variado el terror, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, algunos cuentos que son más bien gore, donde la gente se come entre ellos, como, bueno, hay cuentos de zombies también, donde son sangrientos, y tengo otros que por ahí son más psicológicos, donde ni siquiera hay una gota de sangre, algunos que son hasta poéticos, si se quiere, algunos que son de misterios, otros de basados en casos reales, y ahí donde me gusta, que justo él habló de leyendas locales. No suelo escribir sobre leyendas, pero sí sobre casos criminales que han ocurrido, me imagino que en México también debe haber un montón. Estos casos que quedan sin resolver. A mí me gusta mucho el misterio, he escrito también sobre Jack el Destripador, ¿no? Pero me gustan mucho los casos basados en hechos reales que no tuvieron solución, imaginarme lo que pudo haber pasado y contar desde mi perspectiva de lo que creo que pudo haber pasado, ¿no? Así que, pero creo que, bueno, vos sabés, el terror abarca varias partes y a mí me gusta ir por todos esos lados. Y si puedo, además de asustar, sorprender, mucho mejor.
como que esto se englobaría justo en lo que nos dice Joan Poet desde Colombia. Saludos. El terror es esa dualidad de nuestra parte más oculta, Sí. en pocas Amigo. palabras, ¿no? Y bueno, también aprovechando yo igual, pronto va a salir mi libro de cuentos de terror, entonces ya les estaré anunciando. Espero que ustedes también en algún momento me puedan apoyar con alguna reseña. Hombre, sí, sí, sí. Será un Y placer. bueno, pues ya empecé. Muchas gracias. Empecemos con uno de los cuentos de ustedes, ya sea que nos lean solo un fragmento o todo el cuento completo. Vamos a hacer una ronda de 2 a 3 cuentos intercalándose, ¿no? Primero empieza uno, luego el otro, y luego el que nuevamente el primero, otra vez y así, ¿no? Nos vamos. ¿Quién quiere empezar? Creo que David ahí tenía. ¿Estás preparado vos ya, David? Yo mientras busco, ¿lo tenés? Va que va, yo empiezo. Pues, Perfecto. De hecho, Pato, Ana, si han escuchado esa experiencia que cuenta mucha gente de que en la noche se le sube el muerto, ¿no? Eh, Muchos han tenido esa experiencia y a partir de esos anécdotas que contamos ahí en la reunión de amigos y entre familia, me propuse escribir un cuento, pero visto desde la perspectiva del muerto, pues. Entonces, el cuento se llama El destello de los vivos, el destello de los vivos, es un cuento cortito. Ahí les va, si me permiten. El destello de los vivos. Experimenté la sensación de vacío cuando entendí que estaba muerto. Me convertí en eso que llaman alma en pena. Tardé un tiempo, pero aprendí a sujetarme de la luz de los vivos, de entes cuyo movimiento mecánico del cuerpo los hace respirar, mantenerlos con vida. A veces oigo ruido, un leve quejido, uñas rasguñando la pared, la ira de saber que estoy muerto arrojando objetos al suelo. Otras veces soy una sombra, una imagen desgastada de lo que fui. Soy el llanto de aquellos que sufren mi ausencia. A decir verdad, la mayoría de las veces soy un escalofrío reptando por la espalda, o esa picazón que no saben cómo rascar, o un suspiro en la nuca de la gente que por diversas circunstancias siente mi presencia. Me costó trabajo entender y aceptar que estaba muerto, porque ahora que recuerdo cómo era mi vida, descubro que no hay mucha diferencia. Quizás podría argumentar que estaba vivo porque comía, dormía y cagaba, porque mis pies se movían e iba de un lado a otro, o porque mis ojos parpadeaban tratando de asimilar los lacónicos detalles que provocan la felicidad. La diferencia es que ahora no termino con los pies cansados y el alma rota, porque eso sí, muerto me he dado cuenta de que en vida anduve por ahí con el corazón partido, quebrado por no saber quién era ni lo que quería o a dónde iba, roto por la incapacidad de no entender el significado de amar o de vivir. Conocí el Valle de las Sombras donde deambulan las ánimas del purgatorio, pero no percibo mayor diferencia con la realidad que tenía cuando estaba vivo. Sé que aquí solo soy una sombra queriendo escapar de la oscuridad, y sé que los vivos, aunque se mueven en otra dimensión, suelen manifestarse como destellos transitorios que iluminan el camino de los que estamos muertos y confundidos sin saber por qué seguimos existiendo. Los más atrevidos, como yo, al ver el efímero destello de un vivo en medio de las sombras, tratamos de aferrarnos a la luz para escapar de la abominable oscuridad. Y también gritamos con tanta fuerza que desgarramos esa parte de nuestra sombra donde alguna vez estuvo la garganta. Y el sonido melancólico que emitimos pidiendo ayuda se transforma en un tétrico quejido que los vivos oyen. Se está quejando el muerto, los oigo decir. Y sí, tienen razón. Es un quejido pidiendo ayuda. Alguna vez me dijeron que lo que el muerto quiere cuando se queja es que alguien ore por él, o le haga una misa, o le enciendan una luz para iluminar su camino. Eso es lo que necesito. Luz, para escapar de las garras de la monótona y cruel oscuridad que me tiene atrapado en este limbo que muchos identifican como el purgatorio. Con el paso del tiempo aprendí a seguir la luz de personas cuya mayor virtud es intercambiar 2 o 3 palabras con algún difunto, pero yo no puedo hablar porque la oscuridad llena mi boca y difumina mis palabras. Otras veces la luz que sigo es de alguien muy religioso cuyas oraciones son lanzadas al limbo con el propósito de que se transformen en el bálsamo para curar o calmar el dolor eterno de las ánimas en pena. Hay luces que brillan más y son más fáciles de seguir. Se trata de gente ordinaria, de distintas edades, hombres o mujeres que son dueños de un corazón puro,
pero sin el conocimiento de cómo lidiar con un muerto que puede atravesar paredes o emerger del suelo y aparecer un segundo ante la mirada aterrada de personas que no saben lo que ocurre. Y hay veces que la desesperación por volver a sentirme vivo es tanta que me atrapa y me obliga a tratar de robarme el cuerpo de alguien. Es entonces que, cuando me aferro a una carne que no es mía, oigo los latidos de un corazón que me gustaría palpitara para mí. Mas cuando veo los ojos horrorizados de la persona que yace recostada en la cama, sin poderse mover, sin poder hablar, casi sin poder respirar y rezando en su mente para que esa sensación incomprensible se termine, me detengo. La angustia que corroe mi ser por sentirme vivo otra vez es inmensa, pero nunca he tenido el valor para lidiar con la desesperación impregnada en los ojos de un vivo que reza con todas sus fuerzas para que el muerto se le baje de encima. Me rindo. Dejo que el vivo continúe su camino incierto en el sendero de la vida, y yo me entrego con resignación eterna a seguir moviéndome en las sombras, persiguiendo con ahínco los breves destellos de los vivos. Muy, muy bueno. Me gusta mucho que aparte Muy bueno. retomas gran parte de la tradición mexicana, de todo lo que también se lleva a cabo al momento en el que uno se enfrenta a la muerte, ¿no? Esos duelos, cómo los vive, y justo mañana y pasado mañana, el 1 y 2 de noviembre, vamos a estar viviéndolo con las ofrendas que se han puesto y muchos yendo a visitar los panteones. Entonces eso me gustó mucho porque son esas luces, precisamente, la flor de cempasúchil, las veladoras, todo ese camino que se va armando, muy bien también descrita aquí, con guiños, guiños de ello, y como esa sensación del terror. Yo llegó una vez que sí viví esa experiencia y fue aterradora porque yo Sí. me quería mover y no podía mover, era horrible, ¿no? Y estaba consciente, pero no podía moverme. No sé si a ustedes les ha pasado, escribiste a partir de la experiencia o de escuchar a otros. Sí, Pato. sí. Sí, me ha pasado. Y ya te digo, yo tengo pesadillas desde que era chico y una de esas también es soñar que te morís o soñar que no, o como que estás despierto, no estás despierto, no te puedes mover, no sabes qué te está pasando, es tanta la desesperación que nada, te felicito porque me encantó, David. Gracias, gracias. Y sí, de hecho, este cuento es a partir de experiencias que me pasaron a mí, de esa sensación de que tienes algo encima y no puedes hablar y no puedes moverte, nada. Pero para mí fue interesante hacer el ejercicio desde el otro lado, ¿no? O sea, digo, hay quien tiene una explicación científica de este fenómeno que sientes que se te sube el muerto y es una reacción ahí del cerebro. Pero bueno, algo pasa ahí que es aterrador experimentar esta experiencia, pero me llamó la atención verlo desde el otro lado, ¿no? Si es que por allá hay almas en pena, es por qué lo hacen. Gracias. David, una pregunta. ¿Sos de narrar en primera persona siempre o no tanto? No, procuro variar el tipo de narrador que ocupo en mis novelas y en mis cuentos. Okay. No, a mí me encanta cuando se narra en primera persona. Yo Sí, también, obviamente, varío, pero me siento por ahí más cómodo con la primera persona. Pero hay cuentos, obviamente, que están narrados de otra forma, en tercera o en segunda. Pero bueno, felicitaciones, me gustó. gracias, qué bueno, gracias, me da gusto. Y aparte la primera persona nos ayuda a que se sienta como, cuando el lector lo tiene en sus manos, es como si él mismo fuera el personaje, entonces te adentras aún más en la historia. Y un poco también me recordó no solo a la historia del Mictlán y de toda esta literatura prehispánica, sino también a la Divina Comedia, ¿no? Ese limbo en el que estamos a veces, ¿no? Rumbo ya sea al infierno o al paraíso, pero en esa lucha, las almas. Pato, te escuchamos ahora a ti. Bueno, yo voy a leer uno que no suelo leer mucho,
Pero ya que está Joan, y que sé que está viendo ahí, hice un cuento que lo quise hacer bastante poético. No sé si me salió, pero bueno, lo intenté. Y se llama En susurros te recuerdo. Estás aquí, muy dentro de mí. Te pienso y mi estómago se llena de mariposas. ¿O acaso es algo más? Te extraño y en susurros te recuerdo. Grito tu nombre y el viento se lo lleva. Me deja nuevamente solo. Camino y tu sombra parece acompañarme. Me sigue, busca venganza. Te lastimé, lo sé. Nunca pensé que todo fuera a ocurrir de esta manera. Aún ahora, al borde de mi desenlace de horror, rememoro con tristeza aquella propuesta. Qué distinto hubiera sido todo si te hubiese dicho que no. Ese maldito viaje que causó nuestra desgracia. Trato de quitarte de mi cabeza y no lo logro. Debí saber que lo que hice traería consecuencias. Que si me arrepiento, ¿de verdad lo quieres saber? ¿Acaso cambiaría en algo nuestra relación? Ya está, te maté, moriste, fin de la historia. Pero no creas que eso me hizo feliz, pues no es así. Te contaré un secreto. Después de lo sucedido te lloré, te desmembré y te guardé en mi inconsciente. Todas las partes de tu existencia se clavaron en mi mente. Grabé tu rostro en mi cajita de música. La solitaria bailarina que se halla dentro ha encontrado en ti un compañero. Estás conmigo y en susurros te recuerdo. Te vomité, me enfermaste y por eso saqué todo lo malo que me causaste. No creas que me estoy justificando, jamás lo haría. Solo digo las cosas tal y como fueron. Me lastimaste, en mi piel tengo tu marca, tatuajes sin forma, cicatrices que no se quitan. Ese cuchillo que encontraste y usaste en mi contra, ese mismo que desencadenó nuestro quiebre, descansa ahora en mi mano, presto a continuar con lo que ha empezado. Sin embargo, si tú no estás, no es lo mismo. Mis dedos tiemblan, mi cuerpo se encoge de dolor. No soporto que no quede nada de ti aquí a mi lado. Pienso en lastimarme, pero sé que no tengo el valor. Ayer por la noche cené frente a una fogata y en silencio me despedí de ti. Ya no queda nada, te has ido para siempre. ¿Qué será de mi vida a partir de ahora? Me vuelvo loco y hablo conmigo mismo, aunque tal vez muy dentro de mí tú aún me oigas. Dijiste no, pero muy en el fondo sé que sí querías. Lo percibí en tu mirada. No era miedo, era resignación. Lo consentiste. No intentes negarlo ahora. Te resististe, es verdad. Lo tomé como un juego, una especie de ida y vuelta. Tú negando y yo asintiendo. La esencia de nuestra relación. He dejado el acero. Me deshice el cuchillo pues me traía recuerdos tuyos que prefiero olvidar. Me heriste. Traté de defenderme. ¿Lo recuerdas? Voy hacia el mar, mis pies se mojan y anticipan lo que pronto he de recibir. Miro el cielo amenazante y la noche en que nuestra embarcación murió se evoca en mi ser. Recuerdo tu cara de horror, me abrazaste, cerramos los ojos. Luego Poseidón nos recordó lo pequeños que somos en sus dominios. La negrura nos envolvió y nos soltó solo cuando el sol extendió sus dedos sobre nuestros cuerpos. Desperté y estabas ahí, a mi lado, como siempre. Amigos hasta el fin nos juramentamos. Cumplí, sigues conmigo. ¿Lo harás cuando yo también muera? No aguanto más. La locura golpea mi puerta. Mi estómago vuelve a gruñir. El hambre ha regresado. No pienso atravesar nuevamente ese camino plagado de sufrimiento. Aquella vez no estaba solo. Tú lo transitaste a mi lado hasta que la bifurcación nos separó. Si tan solo estuvieras aquí otra vez. Pero no, no lo estás. En susurros te recuerdo. Me dirijo a mi cristalino y líquido ataúd de agua con una pregunta rondando mi cerebro. ¿Valió la pena cometer tal sacrilegio? La respuesta es no. Al fin y al cabo no sirvió de nada. Solo gané tiempo, ese que usé para mi arrepentimiento. Voy a morir. Las mariposas revolotean otra vez en mi abdomen. ¿O acaso son pedazos tuyos buscando emerger? Vomito nuevamente. Te lanzo. Me invade el asco. El eco de la solitaria isla trae tu nombre de regreso. Antes de irme, imploro tu perdón. No fue mi intención hacerte daño, matarte, y mucho menos comerte. No tuve remedio, eras tú o yo. Tenía tu cuchillo, tenía hambre, te maté, moriste, me alimenté. Fin de la historia. Buenísimo, los dos cuentos empezamos con mucha fuerza, mucha intensidad, y eso me encanta. Aparte, la visión, y que, bueno, desde donde nos hablas es desde el propio victimario.
lo cual también le da ese toque todavía más espeluznante, ¿no? Y me gustaría que ahora nos hablaran, antes de que pasemos a las lecturas, 3 autores que ustedes considerarían imprescindibles de los clásicos. Ok. Y un cuento en específico que a ustedes les haya impactado mucho de uno de esos 3 autores. No, no hice la tarea. No, no te preocupes. Tenemos a Edgar Allan Poe, ¿no? El clásico, el maestro del terror. Si De él, querés te digo yo, ¿cuál? si querés te digo yo, mis 3 imprescindibles serían, obviamente, Edgar Allan Poe, Agatha Sí. Christie Uh-huh. y Sidney Sheldon. Okay. Sidney Sheldon, que también, si bien no escribe terror, creo que todo el mundo debería leer alguna vez una novela de Sidney Sheldon. Y mi cuento favorito es El Pozo y el Péndulo, de Edgar Allan Poe. Oh, ok, ok. Fíjate, yo pensé que me ibas a decir El corazón del actor, pero es impresionante que sí sea el otro cuento. También el de La casa de Usher, también es muy, muy bueno. Y Sí, hay sí, sí. uno que en el momento en que estaba leyéndonos tú, David, me hiciste recordarlo, también de Edgar Allan Poe, pero allí hace más una reflexión sobre lo que sería ser enterrado vivo. No me acuerdo bien del título, pero también ese es buenísimo. Eh, y bueno, de Lovecraft también no puede faltar otro grande del horror cósmico. El W. W. Jacobs con La pata de mono. Ese Ah, libro está precioso, ese cuento, no se lo pueden perder. Al final es la sorpresa, ¿no? Máxima. Oír que tocan la puerta e imaginar 1000 cosas de quién puede ser ese ser que está presentándose. Me gustaría que de los autores contemporáneos, alguno que ustedes admiren de los que con los que conviven, que también son de cuentos de terror, escritores de cuentos de terror. Am, Híjole, yo por ejemplo, es que no escribo mucho cuento, pero me fascina cómo escribe Sandra Becerril. Sí. Tiene una novela, perdón, una antología de cuentos que escribió con Henry Bedwell, que se llama Sí. Cuentos de Mentes. Oh, Eh, y juegan ahí. sí, juegan ahí en la Sí. cuestión de las historias que son muy psicológicas de mentes. Y los Ujú. dementes son personajes aterradores. Entonces, ese juego de palabras es muy interesante y los cuentos son buenísimos, buenísimos. Henry Bedwell, pues es cineasta, más que escritor, es cineasta, pero Sandra sí tiene ese feeling que le encanta el terror y todas sus historias están impregnadas de unas sorpresas increíbles. Entonces, ellos son mis favoritos en el momento. Ok, perfecto. ¿Y tú, Pato? Tú de seguro bueno, tienes muchos y algunos lamentablemente quedarán fuera, pero sin sí, quererte sí. meter en problemas de los que ahorita vengan a tu mente. Bueno, me gusta mucho cómo escribe, que ella escribe novelas, no escribe tanto cuentos. Tuve el placer de que me invitara a escribir un texto con ella a 4 manos, una escritora española, se llama Charlotte. Me gusta mucho cómo escribe. Y después, bueno, hay muchísima gente talentosa, Fede Monzón, que seguro lo conoces, Raúl Hogar, Pablucci, García, son toda gente que me parece excelente. Y yo añadiría a los que ya también nos han acompañado en Letras a Contraluz, a Natalia Carnales, que también escribe terror, Sí, y bueno, a Nati, mí Nati es una extraordinario. genia, sí. Sí, sí, Nati es una sí. genia. Creo que Eh, publicó hoy algo también, vi que publicó sí, algo hoy. siempre y ficciones en su perfil, entonces recomendadísima. Roxana Yepes y Víctor C. Frías, que también tiene junto con su Sí, esposa Pau, Ediciones Glasgow, donde también tienen acceso los autores, ¿no? Tú también publicaste con ellos, Pat. sí, sí, publiqué con Glasgow, son unos genios, súper recomendables. Víctor también, sí, un genio. Sí, Muchísimo. bueno, pues ahora sí, regresamos con las historias. ¿Cuál nos tienes preparada, David? Ok. Es un cuento, un relato que igual Sí.
escribí a partir de una experiencia cuando falleció mi abuelo, y el cuento se llama El velorio. Dice así: es casi medianoche. Hay más de 100 personas en el velorio. La mayoría es la descendencia del difunto que murió después de sufrir la agonía de no poder moverse cuando una embolia paralizó la mitad de su cuerpo. 12 fueron sus hijos legítimos, y al menos otro tanto anda por ahí llorando por la muerte de un padre que nunca les compartió el apellido. Ante la muerte del patriarca, se desata una feroz batalla para saber quién se queda con qué. La realidad escupe en el cadáver que yace en el féretro, inmóvil e incapaz de intervenir en la riña que sostienen sus hijos, con el pretexto de exigir su derecho de reclamar varias parcelas en el campo, algunos animales, un par de casitas y algunos pesos que en vida logró ahorrar el difunto. De repente y de manera pausada entra al patio de la casa una mujer cuyo rebozo deshilachado cubre las incontables arrugas de su rostro y apenas deja que se asomen algunos hilos gruesos y amarillentos que se desparraman de su cabeza. Los intensos ojos negros se posan en cada uno de los hijos del difunto que pelean por el reparto de la herencia. Cuando los hijos de un padre muerto pelean, lo único que hacen es invocar al demonio. Luego comienza a caminar apoyada en un grueso bastón de madera. Su largo vestido negro se arrastra en el piso, pero todos en el pueblo saben que a esa vieja le falta una pierna, porque hace muchos años se la arrancaron con un disparo de rifle de retrocarga cuando pretendía robarse a un bebé del regazo de su madre, que hace muchos años la vieron con su cuerpo cubierto de fuego, dando saltos en las afueras del pueblo, que en un ritual dedicado al demonio y dando brincos en una enorme fogata, la mujer se ponía las patas de guajolote o su disfraz de plumas negras con el que espiaba las casas donde había algún recién nacido. Y los del pueblo saben que sus correrías terminaron cuando el difunto le arrancó una pierna de un disparo con tal de salvar a uno de los hijos que ahora, y en pleno velorio, pelean la herencia. El conflicto entre los hermanos, la vieja bruja y los gruesos cirios custodiando el féretro y que se tuercen de repente como si no resistieran al fuego que sostienen, son solo el preludio de la llegada del demonio. Los perros aullan, lo mismo da que sean de casa o callejeros, pues todos ven, oyen, huelen o sienten la presencia que se pasea por las calles de ese viejo pueblo. El lomo erizado de los animales es la manera que tienen para decir que el maligno ha llegado. Las mujeres que rezan el rosario sienten de pronto la urgencia de elevar sus plegarias con más intensidad y olvidan que las oraciones son para el descanso eterno de esa alma huérfana, pues ahora rezan con la intención de ahuyentar al diablo, pero no logran su objetivo. El ente del infierno arriba el velorio y provoca pánico en las personas. Las luces se apagan y las ráfagas de un viento misterioso y potente araña cada rostro que se atreve a penetrar en esa oscuridad que lo ha envuelto todo. Luego escuchan una carcajada triunfal, porque el demonio sabe que esos terrenos llenos de ira son su territorio. Aquí Joan Poet nos les dice a ustedes, más bien, felicidades a los dos, qué buenas lecturas. Y sí, concuerdo con él, definitiva. Sí, él también escribe muy bien. Él se dedica un poco más a la poesía, pero extraordinario igual. Pato, por favor. A ver, estaba dudando en qué les leía. Estaba ahí. Les voy a leer uno que se llama 1888. Okay. ¿Sí? Es uno de mis favoritos. Está en el de martes 13, así que se los voy a leer a ver qué opinan. Solo, pero con mis almas en pena a cuestas, en un rincón de una mugrosa habitación y bajo la tenue luz de una vela, escribo y descargo mi padecer. Aquí con mi corazón en un perpetuo galope, espero la negrura. Esta historia, terrible y oscura, está maldita, transpira crueldad, contagia maldad, y si estás oyendo esto, ya te has infectado. Sé que debí advertirte desde el principio el peligro que conllevaba continuar con mi relato. Lo siento, pero no pude hacerlo. Y es que la negrura desea expandirse. Ella es mi dueña absoluta, quien guía mis pasos y en mi piel llevo su marca. Volcanes diminutos que erupcionan líquidos negros cubren mi cuerpo, y quizás ya el tuyo. Ahora tú, ve, busca estos granos de pus turbios sobre ti, hazlo, te desafío. Mírate, yo aquí te aguardo. ¿Has mirado?
¿No viste nada? ¡Ja! Iluso. Yo mismo era como tú, como los demás. No tienes nada, me decían, y yo les creía. Pero la negruzca enfermedad se presentó ante mí y al fin la pude ver. Intenté luchar contra ella y no sucumbir ante lo oscuro, pero fue en vano. Igual se introdujo en mi alma, como lo hará en la tuya, no lo dudes. Así como cada día el amanecer expulsa la noche, así de cierto, la negrura será parte de ti. Yo, pobre diablo, no pude resistirme. ¿Quieres conocer a tu reina? ¿Saber más sobre ella? ¿Acaso piensas que así te librarás de su majestad? Olvídalo. Sabe tú que nunca sé ni retrocede. Aún así trataré de darte lo que deseas. No quiero que pienses que soy tu enemigo, todo lo contrario, pues pronto te convertirás en mi hermano. Mi ama se internó en mí, como una daga filosa penetra en la carne después de una fuerte cuchillada. Yo de esto sé bastante. Y yo, que soy esa carne, lento me fui pudriendo. Tal cual la muerte deja un cuerpo putrefacto a mercedes los gusanos, así me consumí, me marchité, y despacio pero firme la negrura me esclavizó y se adueñó de mi mente. Primero fue un susurro, que apenas viajaba por mi cerebro, pero que luego se convirtió en un grito espeluznante y desgarrador. ¿Puedes oírla? Sé que sí, y pronto esa voz dirigirá tu miserable vida, te manipulará, te conducirá a la insanía y serás como tu humilde servidor. La vela está pronta a desaparecer. A mis pies solo hay sangre, todo a mi alrededor es escarlata. Jirones de piel me recuerdan lo hecho, lo aberrante. Avergonzado levanto la vista y la veo. Allí está ella, despedazada, rota, su interior vacío, con ojos sangrantes que ya no ven. Las otras se suman a mi fiesta de horror. Sus cadavéricos y acusadores dedos me señalan. Me creen su verdugo, pero no, no lo soy. Tan solo fui un instrumento. Mi reina me exigió sangre, sufrimiento y dolor y muerte. Y yo, un simple mortal, no pude negarme. Creo que hasta llegué a disfrutarlo. Tú tampoco podrás negarte. ¿Sigues aquí? Pues claro, porque en tu cerebro ya se anidó. Tú eres ella y ella eres tú, y por eso no puedes dejarme. Deseas descubrir la verdad, obtener de mí la cura a tanta perversidad. Debo decirte que por desgracia no la hay. Pronto tendrás hambre, serás un ser famélico, te sentarás a la mesa como es habitual, solo que esta vez no podrás comer. Tomarás el cuchillo y el filoso acero te hipnotizará. El mango se fusionará con tu mano, y ahí, en ese preciso instante, nuestra amiga te hará comprender, te revelará sus planes, te reclamará su premio, y tú, indefectiblemente, habrás de obedecer tal y como yo lo hice. La vela en minutos se apagará, terminará su trabajo, como yo finalicé el mío. No puedo más. La locura es extrema, estoy desquiciado. La negrura se acerca, es enorme, viscosa y oscura. Me mira, sabe que soy incapaz de seguir. El recuerdo de mi última función corroe mis entrañas. Mientras tanto, las vísceras de mi víctima final se reparten por toda la escena, pintando un cuadro teñido de rojo que deja el mismísimo infierno de Dante como un cuento para niños en comparación. Mi ama de las tinieblas es piadosa, me consuela. Has terminado, me dice. Me llama, quiere liberarme, y yo anhelo emanciparme de tanto sufrimiento. Sé que me buscarán, intentarán cazarme, pero yo he de partir, me iré con mi maligna reina. Ella soy yo y yo soy ella, le pertenezco. Abre sus fauces negras, he de entrar para desaparecer para siempre. Sin embargo, mi nombre, no el verdadero, ese ya no existe, perdurará en el tiempo, será sinónimo de terror. Al fin y al cabo, el miedo que he infundado me otorgará la inmortalidad. Dejaré este escrito como legado, una entrada hacia el mal. Será reproducido millones de veces, traducido a todo idioma posible. Viajará en busca de otros como tú, como yo. Con respecto a ti, sé que nos volveremos a encontrar. He de reconocerte, tenlo por seguro. Pues ahora tú eres yo y yo soy tú. La negrura nos unirá, la sangre derramada nos convertirá en hermanos, te lo dije, y hasta la eternidad se escuchará de nosotros, y juntos desde el infierno veremos la sangre correr. Hasta pronto, camarada, tuyo afectuosamente, Jack el Destripador. Mm, muy bueno, muy bueno. Me gustaría que ahora, como escritores de terror, puedan compartirnos algunos de sus secretos para escribir un cuento de terror. Ya sea que nos den un consejo o un ejercicio como tal que ayude a
que soltemos la pluma y ya sea que nos basemos en imágenes, en alguna película. ¿Qué películas recomendarían después de darnos ese consejo o tip? Eh, por ejemplo, yo, en mi caso, hay un cuento que se llama Jacinto y Rosa María, de la antología que acabo de publicar. Y este cuento surge a partir de una plática que tuve con mi mamá, donde ella me contaba que en el pueblo donde ella creció, había una historia de un hombre que de repente empezó a vomitar sangre, y cuando lo llevaron a la clínica rural, en medio del vómito de sangre, vomitó una araña. Y bueno, esa es la anécdota, ¿no? Todos se sorprendieron que haya vomitado una araña. Y mi primera reacción cuando escuché la historia fue al tipo lo embrujaron, ¿no? Digo, aquí se suele contar mucho de brujería aquí en México. Y dije, no, a este tipo lo embrujaron, ¿no? Y mi consejo es, bueno, ya escuchaste la historia, entonces empieza a experimentar para verlo desde diferentes ángulos. Y mi pregunta fue, bueno, si fue víctima de una brujería, ¿qué hizo para ganarse ese castigo? Y entonces empiezas a crear una historia. Y eso fue lo que hice. Y al lector, cuando lean este libro, siempre terminamos hablando de monstruos, tienen que descubrir dónde está el monstruo en el cuento. Porque pareciera, ¿no?, que el monstruo aquí o la entidad maligna fue la bruja que lo hechizó, que lo embrujó y que le mandó una araña a la barriga. Pero entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, me gusta experimentar desde diferentes ángulos para ver qué más nos puede dar la historia. Entonces, creo que es un buen consejo que podría darles, ¿no? Ver desde otro ángulo la historia que estamos escuchando. Y al final determinar quién es el que tiene más la locura, quién es el que tiene la cordura, si hay alguien que no esté inmerso en ese ambiente, ¿no? De donde ya nadie tenga ni siquiera un poco de esa sensatez, ¿no? Y saber también identificar, como bien dices, el monstruo. ¿Quién es realmente la víctima, el victimario, ambos? Eso es interesante. Pato, por favor. Bueno, como consejo, no me gusta aconsejar a la gente, pero si tuviera que decirles, lo primero que hay que hacer es tratar de ser original, ¿sí? Siempre ser original, imaginar, y animarse a escribirlo. Y sobre todo uno, cuando ya te animaste y ya creaste tu propia historia, ya sea una novela, un cuento, lo que sea, eh, mostrárselo al mundo y sobre todo también perfeccionarse, ¿no? No creer quedarte con lo que crees saber o que pensar que ya todo te descubriste todo, sino que hagas un taller, que lo compartas, que aprendas de tu profesor, de tus compañeros, que vivas perfeccionándote. A ver, a mí me gusta también mucho hablar de los monstruos. Yo tengo varios cuentos donde trato de que la gente se fije cuál es el verdadero monstruo, porque nosotros tenemos monstruos como, no sé, decís monstruo y piensan en Frankenstein, en Drácula, y a veces no, los monstruos están más cerca que lo que pensamos, puede ser cualquiera que está cerca, ¿no? Entonces, de hecho, Pijamadas, que salió octavo en un concurso de toda Latinoamérica, habla de eso, ¿no? De quién es el verdadero monstruo, ¿no? Pero bueno, también yo siempre, a veces escribo porque me dan una imagen, como Carretera Infernal, o por ejemplo, siempre estuve, no sé, si bien no es de terror y salió en el Cuentos de Pesadilla, la trilogía de Historia de Hielo, siempre de chico me gusta, no sé, debo haber sido en otra vida patinador sobre hielo porque me gustaban las películas. Acá en Argentina no hay eso, no existe, no es que yo vivo en Estados Unidos y hay repleto de hockey sobre hielo, patinaje artístico sobre hielo, no. Pero bueno, siempre vi Castillo de Hielo cuando era chico y quise contar mi propia historia. Y después también me gusta mucho imaginarme cuando, como dije antes, lo que pasó, como Cecilia y los monstruos, que es un cuento basado en hechos reales de una doctora, la doctora Jubileo, que desapareció en un neuropsiquiátrico. Ella estaba de guardia una noche, como tontos, hacía 10 años que trabajaba en ese lugar, un lugar donde los pacientes, ¿no? Estamos hablando en los 80, que no es como la salud mental no era como ahora, que los tenían
la familia lo largaban ahí, estaban todos desnudos, muertos de hambre, entonces como, bueno, y desapareció, nunca más se supo de ella, estaba andando de guardia, miles de teorías, y yo dije, ¿cómo cuento esta historia? Y yo tenía que contarla, quise contarla en primera persona, pero ¿cómo contás una historia en primera persona sin saber qué le pasó? Y bueno, decidí contarla de primera persona desde la perspectiva de la doctora, pero ya muerta, y y bueno, por eso, a veces puede venir de alguna pesadilla que tengo, de alguna imagen, de algo que escucho, pero bueno, lo principal es traten de ser originales, eso creo que es lo más importante, sorprender y asustar. Fíjate ahorita que estabas comentando de los psiquiátricos, está un cuento de Gabriel García Márquez llamado Solo vine a llamar por teléfono, solo vine a hablar por teléfono, que también habla de cómo la mujer es llevada por las circunstancias a ese lugar y después el marido cuando se entera no hace nada por sacarla. Y entonces ahí empieza el cuento de terror, ¿no? Me gustaría que ahora nos contaras tú una historia de Argentina que sea famosa ya sea en lo rural o en lo urbano, que sean de esas historias que a lo mejor poco se conozcan, pero que tú nos puedas compartir ahorita aprovechando que te tenemos como invitado. Bueno, justamente hoy estaba haciendo una investigación, tengo ganas de hacer un cuento así como los que hice basado en hechos reales. Hubo un crimen en los años 2000 que se llamó la masacre de la Payanca, ¿sí? En General Villegas, un pueblo. Muy, muy raro, ¿no? Porque es una estancia muy grande de gente, bueno, la mujer se había casado de joven con uno estanciero, ella era pobre y sin embargo, obviamente al casarse pasa a tener otro estatus con este hombre. El hombre era un machista empedernido, bueno, resulta que andaba con varias mujeres, una de esas era la mujer de uno de los empleados de él. Este empleado lo mata, ¿no? En los años 80 lo mata, le dice que por andar con la mujer, lo mata. Bueno, va preso todo. Ella hereda, obviamente, todo. Y ahí arranca la historia, porque mucho tiempo después, ella rehace su vida con otro hombre que tenía 8 hijos, deja a su mujer y se va con ella. Y bueno, a todo esto, la señora tenía un hijo de 22 años. Bueno, para resumir, un 1 de mayo, que había tormenta, ¿no? Se los vio por última vez. Claro, imagínense que el lugar son pueblos donde hay una estancia y la otro lugar está muy lejano. Bueno, pasaron como 8 o 9 días, cuando los vecinos empezaron a notar cosas raras, que no veían los movimientos, que las vacas andaban por ahí, que el tractor estaba parado, ¿no? Entonces se acercó y notó algo raro, vio como sangre. Bueno, obviamente llaman a la policía, vienen, lo primero que encuentran es a la mujer, toda la cabeza destrozada, ¿sí? Le habían golpeado, le habían pegado 2 tiros, uno en la nuca, o sea, como si fuera un fusilamiento, ¿no? El hijo de 22 años al lado, sí, que estaba sí, como vestido de sport, o sea, nada, como si estuviera en la casa, también lo habían golpeado con una, no se sabe si con una cachiporra o con algo de hierro, la cara tantas veces que tenía casi desfigurado y le habían pegado 2 tiros también, claro, horrorizados. Entonces van cerca, había como una especie de lugar donde guardaban las cosas, la mujer esta junto al marido, su nuevo marido, había un linchera que lo dejaban, un vagabundo que lo dejaban quedarse a dormir, mientras hacían algunos trabajos, lo ayudaban. Bueno, este hombre también estaba muerto, también estaba golpeado, y le habían pegado 2 tiros también. No conforme con eso, ahí mismo, cerca de este hombre, encuentran 2 gatos golpeados, 2 gatos, todos golpeados, muertos, y lo habían puesto cola con cola como si fueran una X. La casa estaba totalmente revuelta, ¿sí? Totalmente revuelta, habían roto todo, ¿sí? Habían agujereado los colchones, todo. El tema es que había cosas
de valor, el anillo de oro, varias incrustaciones de oro que tenían varios fajones, que son como unos cuchillos con oro, todo. Estaban los autos, o sea, como que buscaban algo, pero indudablemente no era algo, no era para robar, porque si no se hubieran llevado las cosas de oro. Y aparte, ¿por qué tanta hazaña? O sea, era mucha la hazaña. ¿Y por qué matar dos gatos si los gatos no te van a... y ponerlo así? Bueno, entonces, claro, como el marido no aparecía, dijeron, este tipo se volvió loco, las mató a todos, y bueno, claro, la estancia era gigante. Entonces, al otro día, siguen las pesquisas hasta que lo encuentran al tipo, ¿sí? Al marido de la mujer muerta, también asesinado, ¿sí? Con todo golpeado, la misma, no le había quedado un hueso sano de la cara, todo destrozado, también dos balazos, y dos trabajadores que estaban con este momento con él, también golpeados y asesinados mediante tiros, ¿no? Claro, el tema es que nunca hubo un motivo, porque se hablaba de robo, pero había cosas, el mismo hombre tenía incrustaciones de oro, anillos de oro, no se los sacaron, eh, estaban los autos, como dije, un montón de cosas. Después se hablaba de que ellos habían pedido un préstamo, pero no había tal préstamo, o sea, todo muy raro, porque no había un motivo. Aparte, si vos vas a robar, difícilmente mates con tanta hazaña y mates a unos animales, ¿no? Después de investigaciones, bueno, nunca se supo bien, atraparon a 4 personas, pero los torturaron para que confesaran de que habían sido, es el clásico, de que a alguien tenemos que culpar, los torturaron hasta que, claro, tantas torturas terminabas diciendo fui yo, para que no te torturen más, pero no había ninguna prueba. Y bueno, después lo loco fue que tiempo después se encontraron en una casilla una vela, un jabón, ¿viste esos sprays que son para las personas que tienen asma? Colillas de cigarrillo, una botella de whisky vacía, todos elementos que no eran de la familia y que de alguien que estuvo ahí escondido. Y nadie supo, se sabe que no pudo haber sido una persona sola, porque para hacer esto, además que había 3 personas en un lugar y las otras 3 estaban más lejos en el campo trabajando, y lo loco fue que después, como la policía siguió investigando y todo, pero pasó un tiempo, encontraron que se había metido gente, habían cavado un pozo y habían sacado un tanque, el tanque quedó ahí, pero no se sabe qué había en el tanque. Entonces, todo muy loco, se llama la masacre de la Payanca. El tema es que no hay un motivo, por qué tanta hazaña, qué fue lo que pasó. Solo quedó una sobreviviente, que es la hija, ¿sí? Porque no se encontraba en Buenos Aires, no estaba en ese momento en el lugar de los hechos, y por eso quedó viva junto al marido. Hubo también versiones de que pudieron haber estado involucrados, no ellos, sino haberle pagado a alguien. El tema es que todo eso se cayó porque ella, cuando recibió la herencia, que era todo esto, no hizo uso, la dejó ahí y no sacó rédito. Es más, creo que terminó perdiendo plata porque eran muchas las deudas. Entonces no había un motivo económico, y lo que llamó la atención es lo de los gatos. ¿Por qué matar y poner las colas en cruz, en una tipo X? Quizás fue una señal o algo satánico, no se sabe, y dudo mucho que alguna vez se vaya a saber. Wow, es impresionante todo lo que a veces llega a realizar el ser humano desde esa crueldad, desde justamente la hazaña, ¿no? Incluso ya hasta atacar a seres más indefensos, ¿no? Como los animalitos. Es bastante, eso es aterrador, es muy espeluznante. A veces uno diría la ficción debería de rebasar la realidad, y no que la realidad sea la que cause más Claro, impacto en cuanto porque al terror. claro, porque supongamos que no querían dejar cabo suelto y por eso mataron al linchero y mataron a los trabajadores, por temor a que los pudieran hablar. Pero ¿por qué matar a los gatos que no iban a hablar? No, obviamente. Entonces hay algo raro ahí. Como un Eh, distractor, ¿no? Para desviar la atención ahí las actividades de alguna secta satánica por ahí, Justo. para no centrar
Puede ser. las sospechas en una sola persona. Ujú. Exacto. Un rito satánico. Bueno, para ya ir concluyendo, vamos a darte la palabra ahora a ti, Pato, para que nos compartas otro cuento más y seguimos, finalizamos contigo, David. Dale. Bueno, les voy a leer uno que es cortito, ¿sí? Que se llama, espera que lo encuentro, se llama Demonios. Es bastante fuerte, pero bueno, a veces la vida es fuerte también, ¿no? Y cosas pasan. Por más que lo intente, no recuerdo cuándo fue la primera vez que lo vi. Tal vez haya sido el día en que mi padre acabó con la vida de mi madre, con la última golpiza de tantas que le propinó. Le pegó tanto que me fue sumamente difícil reconocerla en aquella masa deforme que encontré tirada en la cocina. O tal vez haya aparecido el día en que mi tío decidió meterse en mi cama, en lugar de hacerlo junto a su esposa, y dejó sus fluidos alojados en mi interior. Aunque pensándolo bien, lo más probable es que el demonio se me haya presentado aquella noche en que maté a un crío en los dormitorios del internado. ¿No te cansa ser el que siempre sufre?, me preguntó. Tenía razón, ya había sido suficiente. Si Dios no oía mis plegarias, quizás era hora de cambiar de interlocutor. Al fin y al cabo yo ya conocía de sobra el infierno, no tenía nada que perder. Aquel chico ya no volvería a ingresar en mi cuerpo la siguiente noche. Le partí el cráneo contra el suelo y convertí su cabeza en una especie de resorte que subía y bajaba, mientras desprendía sangre y pedacitos de cerebro. Después de ese incidente me trasladaron a un reformatorio, y apenas llegué me adueñé del reclusorio. No hubo niño que no durmiera en mi cama. Un mes antes de que cumplieras mis 18 y me mandaran a la cárcel para adultos, un pequeño de 13 años ingresó al instituto. Era rubio y de ojos azules, y me recordaba mucho a mí mismo. Pobre, no tenía ni idea del infierno que le esperaba. Una madrugada oía alaridos y corrí hacia las duchas. Lo hice a todo vapor, porque sabía lo que esos gritos significaban. Abrí la puerta del baño dispuesto a pelearme con mis compañeros si no dejaban al rubio en paz. Pero debí retroceder y volver a mi cama, cuando observé que era el director quien sometía al niño. Déjà vu. 15 días después me acerqué al tembloroso niño y le pregunté, ¿no te cansas ser el que siempre sufre? Lo tomé de la mano, me aproximé a su oído y le conté parte de mi plan. Fingiendo un repentino dolor, se dejó conducir a la oficina del director. Toqué la puerta sabiendo de que éste lo vería como una nueva oportunidad. Nos recibió y cerró la puerta. Mientras lo revisaba, saqué de mis pantalones una tijera y se la clavé en la base del cráneo. Cayó muerto. Yo sabía que el rubio jamás estaría a salvo. Por eso le estirpé el arma improvisada al cadáver y se la incrusté al pequeño en el corazón. Luego con ternura lo deposité en el suelo y huí hacia el techo. Llegué a la terraza y me tiré. ¿No te cansas ser el que siempre sufre?, me pregunta cada rato uno de los demonios mientras me tortura y además escucha mi historia. Muy buen cierre. Estamos Gracias. cerrando con broche de oro. Escuchamos ahora a David. Ahora sí que nos dejaste sin palabras, porque precisamente es a lo que me refería al inicio. Hay veces que, por ejemplo, las violaciones, la pederastia, a veces no encuentras cómo expresarlas y cómo denunciarlas, y que no solo se quede en una denuncia, sino que aparte en la realidad se vea reflejado en acciones que ya impidan que eso se vuelva a repetir para futuras generaciones. Es algo muy, muy triste que hasta la fecha siga sucediendo, y a veces incluso en un entorno que debería de ser el más sano, ¿no? En donde más te sientas protegido, en un refugio. Y qué bueno que en este cuento extraordinario, de verdad, a mí, yo me acuerdo que también ese lo leí y a mí me fascinó. Yo dije, wow, qué maestría, o sea, cómo lo plasmas y la descripción que haces, fascinante, o sea, deja sin palabras, Pato. Ahora sí, escuchamos a David. Ahí voy. Este cuento se llama Brujas. Ahí va. Por más que lo intentaba, no podía ver ni la punta de su nariz. Estaba oscuro, silencioso. Cuando cerraron la puerta, pudo escuchar el tintineo de una cadena y el chasquido de un grueso candado.
Demasiada seguridad, pensó con tristeza, definiendo aquel espacio como un sótano por la ausencia de ruidos y por la humedad. No escuchaba sonido alguno que le sirviera para saber dónde estaba. Llegó a ese sitio con la cabeza cubierta con un trapo. Lo último que escuchó fue el sonido de las turbinas de un avión y eso le ayudó a intuir que estaba todavía en el área metropolitana, quizá muy cerca del aeropuerto. Estaba inmóvil, con un grillete aprisionando su tobillo. Su comportamiento fue muchas veces extremo y cuestionable, mas nunca actuó para hacerle daño a nadie. Quien entraba a su hogar lo hacía motivado por la búsqueda de respuestas o por el beneficio de un hechizo. Siempre que se lo pidieron, optó por rechazar trabajos y los efectos atentaban contra la vida y la integridad de otra persona. Las acusaciones de satanismo no se hicieron esperar. Esa situación le provocó una marejada de imágenes de su propia persona paseándose en la época de la Inquisición y sus tatuajes serían sin duda motivo suficiente para terminar danzando en medio de una hoguera. Esto es casi lo mismo, pensó sin poder sostener otro minuto más el peso de la resignación. Había pocas posibilidades de salir de ese lugar y si lo hacía, sería en pedazos. La reacción más obvia de las personas ante aquello que no entienden es el miedo, y el miedo la mayoría de las veces obliga a la gente a actuar con violencia. El miedo es el combustible para encender el fuego y desatar un infierno. Pocas personas aprobaban abiertamente lo que hacía. Había quienes recurrían a sus habilidades para solucionar algún problema, buscar protección, quitarse alguna mala energía, conocer un poco del futuro o desentrañar secretos del pasado. Pero había muchísimas más personas que se mostraban dispuestos a rechazar la naturaleza de lo que hacía. A ella no le importaba mientras pudiera ganar dinero para pagar sus necesidades básicas. A nadie le pedía regalado. No dependía de nadie. Tenía el código de ética de no provocar daño a algún ser vivo. Sin embargo, le tenían tanto miedo que creían que su poder era origen de pactos secretos con habitantes del infierno, o que su devoción ciega al diablo le otorgaba vida eterna, o que diariamente sacrificaba por las noches chivos o gallinas de negro plumaje, y que de vez en cuando bebía la sangre de un bebé y se comía su corazón en medio de un ritual que le diera inagotable belleza. Porque le tenían miedo, decidieron utilizar el grillete en su tobillo, el candado en la puerta y una gruesa cadena. No podía gritar pidiendo ayuda. Nadie oiría sus gritos. Merecía morir por encaminarse desde joven a las artes sacrílegas, por practicar la hechicería o por el simple hecho de existir. Por todo eso merecía un castigo ejemplar. Nunca logró ver a su captor. No pudo verle el rostro cuando se le acercó por la espalda y le colocó un trapo en la cabeza. Había otro. Eso era seguro porque sintió más de 2 manos tratando de someterla mientras la metían a un vehículo. Y por un momento creyó que era más ligera que el viento, porque la levantaron con tanta facilidad que cuando la arrojaron al piso del carro no sintió el golpe. Se le figuró que aterrizó de manera tan suave, como si en realidad fuera una pluma. En ese instante, acurrucada en el piso, intuyendo que le harían daño a causa del trabajo que hacía, deseó con todas sus fuerzas tener más kilos, más grasa, más lonjas, porque entonces su peso sería normal y podría argumentar que era dueña de su alma y no poseía la capacidad de volar por si la acusaban de ser bruja. Si la sentaban frente a un grupo de inquisidores, no tendría miedo de decir lo que pensaba o lo que creía, porque era una mujer independiente, atrevida, valiente y libre, aunque en ese juicio imaginario confrontando a la Inquisición se le fuera la vida tratando de demostrar su inocencia. Si así ocurría, si por esa razón la estaban raptando y terminaba frente a una horda de hombres encapuchados en una corte inquisidora, dispuestos a juzgarla por ser bruja, no tendría miedo porque ella vivía sin portar ningún disfraz, no como ellos que ocultaban el suyo detrás de un manto religioso. Eso sería sencillo, pensó resignada, sin saber qué iba a ocurrir porque la realidad era diferente. Era presa de unos monstruos que la llevaban a su madriguera para asesinarla mientras le hacían atrocidades y la hacían gritar. En verdad deseaba tener poderes mágicos para desaparecer el grillete, abrir la puerta y salir volando para buscar refugio. Sabía que tenía un poderoso vínculo con la naturaleza. De ahí surgían sus virtudes mágicas para poder interpretar las cartas o los residuos del café, para curar. Conocía de hierbas, de las propiedades de la tierra, de la posición de los astros. También podía interpretar rasgos y reacciones faciales, ademanes, el tono de las voces. No hacía nada extraordinario más que poner atención a los detalles, al escuchar a la gente, o a escuchar a las plantas, a los árboles, al aire. Ahí tenía la mayoría de las respuestas para quien acudía con ella. No se cambiaba las piernas por unas de guajolote como lo hacían las brujas en los relatos de muchos pueblos lejanos y que salían de noche a robarse niños pequeños, ni se ponía un vestido de fuego para salir volando y aterrorizar a la gente.
Tampoco ocultaba una apariencia horrenda debajo de una piel suave y joven. No era una bruja, pero sí lo era. Y en esa contradicción se podía encontrar su sentencia. No era una bruja cruel, dispuesta a hacer daño mientras idolatraba al diablo, pero vivía en un lugar donde ser mujer ya era un requisito para ser víctima de la violencia. Era mujer en un país sin memoria. Cuando alguna mujer acudía a ella buscando ayuda para apaciguar la ira de un novio o un esposo violento, ella procuraba hechizar con sus palabras, pero no al victimario, sino a la víctima, a quien trataba de arrancarle el traje de Cenicienta, el maquillaje de mujer frágil y la idea de que alguien la debía de proteger. A veces su hechizo funcionaba, otras no. Ella al menos no quería ser deseada por ser sumisa y moldeable a los caprichos de cualquier fulano. Por eso le gustaba su libertad, y si deseaba, como muchas, una relación estable, pero se conocía lo suficiente a sí misma y tenía bien claro qué era lo que esperaba de un compañero. El silencio del lugar le ayudó a recrear lo que ocurrió segundos antes de que dejara de ver la luz del sol. Caminaba relajada por el centro de la ciudad. Correspondía a las sonrisas amables con las que se cruzaba e ignoraba los comentarios morbosos. Atravesó una plaza comercial hasta llegar a un vetusto parque donde decían habitaba un monstruo. Ella no tenía miedo porque esos relatos se concentraban en un ducto que desembocaba en un canal de agua donde una criatura estaba al acecho para capturar y devorar perros, gatos o ratas. Cerca de la noche había llegado a un punto solitario del parque. Necesitaba recolectar algunas ramas de pirul o eucalipto. Antes de pedir el permiso de los árboles para arrancar algunas ramas, se sintió tranquila. Sin embargo, recordaba que en ese momento el entorno estaba silencioso, el mismo silencio que se vive antes de una catástrofe. Ni siquiera escuchó los pasos del agresor acercándose a ella. Era como si en realidad su sombra, de pronto, le hubiera saltado encima envolviéndola con su manto. Tampoco percibió la respiración agitada del atacante, ni groserías, ni maldiciones, ni amenazas. Solo se acercó por su espalda, le tapó la cabeza y luego la aprisionó con fuerza hasta arrojarla al piso desde un vehículo. Quiso patalear para tratar de liberarse y fue entonces que se dio cuenta de que había otra persona en el carro. Alguien que, para evitar movimientos bruscos, puso su pie en su cuello y lo aprisionó con violencia hasta que la falta de aire provocó que perdiera la conciencia. No sabía cuánto tiempo había pasado ya en ese lugar oscuro que más bien parecía el pelaje azabache de un gato. No sentía hambre y de alguna manera se sentía relajada, como si la certeza de que iba a salir de ese lugar alimentara su esperanza. Suspiró. Necesitaba estar tranquila para poder llevar a cabo su plan de salir de ahí. Desde que era niña aprendió a desprender su cuerpo astral de su cuerpo físico. Fue la primera manifestación mágica que descubrió de su persona. Lo hacía cuando alguna urgencia lo obligaba a trasladarse a otros lugares con tal de ubicar el paradero de alguna persona extraviada. No le gustaba mucho hacerlo porque su cuerpo quedaba vulnerable y criaturas de las sombras lo podían robar. Tenía que correr ese riesgo si quería salir de ahí para buscar ayuda. Cuando comenzó a relajarse para alcanzar el punto ideal de concentración y lograr el desprendimiento, un repentino ruido la interrumpió y le provocó pánico. Primero se imaginó el grito de una criatura hambrienta, luego asimiló los gritos como un llamado de auxilio y entendió que, si no salía pronto de ese lugar, ella también empezaría a gritar de forma desesperada pidiendo ayuda. Decidió continuar con su trance hasta que lo logró y por fin pudo verse. En su manifestación astral podía penetrar en las sombras. Vio su pie derecho aprisionado con un grillete. Ella yacía recostada boca abajo. Su largo cabello negro cubría su rostro. La habitación era extremadamente pequeña, apenas si cabía su cuerpo. Le llamó la atención ver que su ropa estaba manchada de sangre. Su cuerpo estaba más delgado y en su pecho pudo ver una herida. Atravesó una gruesa puerta de metal y accedió a un espacio donde solo una persona podía estar de pie. Se tapó la boca al darse cuenta de que estaba en una cripta y la habitación donde ella pensaba estaba cautiva, en realidad era el espacio destinado para un ataúd. No era la única. Por lo menos en esa cripta había 8 mujeres, todas, al igual que ella, sin vida. Salió de la cripta para descubrir un extenso terreno con incontables orificios ocupados como catacumbas donde yacía el espíritu de decenas de mujeres a la espera de que alguien pudiera rescatar su alma, entregadas a la esperanza de no ser olvidadas. Ella fue más allá, hasta un sucio cuartucho donde descansaban ahitos 2 fanáticos cuyo odio hacia las mujeres, sobre todo aquellas con virtudes mágicas, los hacía buscar, identificar, asesinar y aprisionar por toda la eternidad a todas las que ellos creían podían ser brujas. Muy bueno. Fabuloso, los dos increíbles, sin duda alguna. Les agradezco infinitamente que hayan aceptado hoy estar en este Halloween literario. Ha sido
un deleite, un verdadero deleite escucharles. Es un cierre. ¡Ay! Me dejan sin palabras ambos. Muy, muy bien. Me gustaría que ahora nos compartieran sus redes sociales, dónde pueden encontrar más de lo que están creando, dónde pueden hallar sus libros, pueden dirigirse directamente con ustedes, con la editorial, en alguna librería, en Amazon. Díganos al respecto. Bueno, Pato, por favor. primero agradecerte, bueno, un gusto David, no tenía el placer, así que muy contento. Ahí Smallbooks pidió pijamadas, prometo grabar pijamadas, lo voy a leer y lo voy a poner ahí en Instagram para que lo vean y lo escuchen. Así que, bueno, no, muy contento. Hacía rato que nació un vivo, iba a hacer uno el lunes y bueno, tuve un problema personal, no lo pude hacer y ahora sí, así que acá estoy. Volví y bueno, muy contento y muchísimas gracias, que terminen, acá ya son las 10 y pico de la noche, así que bueno, que terminen un excelente Halloween y bueno, muchísimas gracias por la invitación, Ana, sabes que es una genia. Gracias David. Pero ¿dónde podemos hallar tus libros, Pato? Ya están agotados. No, pueden conseguirlo en ediciones Glasgow, en Amazon, sí, ahí están Cuentos de Pesadilla, también está Cuento del Apocalipsis, también pueden conseguirlo por Multilibros, en el Instagram de Consigo tu Libro, sí, para toda la Argentina o para otros países también, o me lo pueden pedir a mí y yo se los mando, muchas veces se los mando, si lo desean en PDF leer, se los mando gratis, no hay problema. Lo importante es que lo puedan leer y si lo disfrutan mejor. Así que me buscan en Pato y Pato, mi Instagram, y ahí charlamos y me cuentan. También pueden escuchar varios de mis cuentos en YouTube, ponen Patricio Scarfo o van a las destacadas de mi Instagram donde dice YouTube y ahí van a poder escuchar. También hace poquito me olvidé, salió un corto sobre uno de mis cuentos, hicieron un cortometraje, así que para mí fue como llegar a Hollywood, así que estoy re contento. Gracias a los chicos que lo hicieron. Y bueno, nada, feliz y muchísimas gracias. ¿El de martes 13 también está todavía en existencia o ya hay que sacar una reimpresión? Martes 13 lo puedo conseguir en Consigo tu Libro también. Todo bien, ok. Y ahora, David Becerril, por favor, ¿dónde podemos hallar tus libros, tus redes sociales? Mis redes sociales, David Becerril en Facebook y Dave 8004 en Instagram. Pueden pedirlos conmigo, yo les hago el envío. Pueden escribir a la página de Facebook del sello editorial La Palabra Escrita. También hacemos envíos a toda la República. Vamos a esperar que también a otros países. Un placer, Pato, la verdad las cosas fue un verdadero placer, un verdadero deleite escucharte. Gracias, Ana, por la invitación. La verdad me la pasé muy bien y pues aquí andamos. Muchísimas gracias. ¿Qué les parece si nada más un piloncito, como aquí decimos en México, o un poquito más? Si nos deleitan ahorita con Pato un fragmento de el de Pijamada y ya después tú haces el en vivo completo. Y David Becerril con algún otro que tengas ahorita a la mano, también un fragmento pequeño, para que se queden con el ánimo de seguirlos leyendo, conseguirlos en su cuenta y que sepan cuál es el final. Dale, leo un poquitito de Pijamada. Mira dentro de sí y la imagen de la niña que una vez fue sonríe, mientras le lanza una almohada a una de sus amiguitas. Su madre le ha organizado una pijamada para festejar su cumpleaños número 9. Está feliz, radiante y disfrutando del mejor día de su vida. Momentos que trata de no olvidar. Sandra continúa con sus gemas azules cerradas y piezas de un rompecabezas de ensueños se arman en su mente. Un grupo de niñas desperdigando risas, chismes y palabras de enojo forzadas mientras guardan la cena, pero sobre todo el postre. Luego llega la noche y las pequeñas se zambullen en colchonetas, se acuestan para no dormir mientras cuentan historias de terror, sin saber que muchas veces el terror puede llegar a alcanzarnos. Recuerdos. Después observa a su alrededor y el mundo alterno la sacude. El ayer y el hoy chocan y largan chispa. Pijamada obligada, son 15. Están todas juntas tiradas en una habitación repleta de colchones viejos, sucios y testigos de historias tristes trágicas. Encerradas tras 4 paredes que solo ofrecen como distracción una diminuta ventana que les muestra el patio trasero del establecimiento. La puerta de la habitación se abre y la lotería da inicio. Sandra contiene la respiración,
mientras sin ningún tipo de pudor espera no ser ella la seleccionada. Bueno, ahí arranca Pijamadas y después lo voy a estar leyendo completo. Bien, estoy buscando cuál. Voy a leer un fragmento de... Ay, permítanme. Es que quiero leer un poquito de un cuento que se llama Jacinto y Rosa María. Aquí está, ya. Ok, ahí va. Jacinto y Rosa María. Desde hace días, Jacinto Peña andaba de un lado para otro tratando de cumplir sus deberes con un agudo e insoportable dolor de barriga. Por el intenso suplicio era necesario ponerles pausa a sus quehaceres, tomarse un té de manzanilla, un par de pastillas, acostarse en la cama, hacerse un nudillo, apretar sus rodillas y rezar. Sobre todo rezar para tratar de disminuir el malestar estomacal. Su resignada esposa, Rosa María, una mujer de figura enjuta, pero de inagotable energía, realizaba las labores de Jacinto cuando éste se quedaba en casa soportando el intenso dolor. Tenían un molino, 6 hijos y una pequeña casa de adobe. Con todo el trabajo en el molino que iniciaba en la madrugada y concluía al caer la noche, y con la aceptación y el éxito del negocio, la gente en el pueblo se preguntaba por qué seguían viviendo en los minúsculos y oscuros cuartuchos de adobe si podían disfrutar una casa o comprarse una más grande y cómoda. Las malas lenguas aseguraban que Jacinto se había enredado con una mujer de cascos ligeros que conoció en el lupanar del pueblo, que la sacó de trabajar y la llevó a vivir a una hermosa finca tapiada, con el techo de 2 aguas, jardín con rosas y bugambilias y un senderito hecho con piedras de río. Esa debería de ser la casa de Jacinto Peña y su familia, decía la gente, no el par de cuartitos de adobe con techo de lámina de cartón y piso sucio, donde los niños más pequeños se revuelcan en la tierra igual que como lo hacen los cerdos. Cuando el dolor tumbaba a Jacinto en la cama, Rosa María se ocupaba casi todo el día en triturar granos y atender el molino. Trituraba tanto y con tanto frenesí que olvidaba algunas horas el malestar de Jacinto. Trituraba maíz, granos de café, semillas, nueces. Rosa María solía fijar su mirada en el rítmico movimiento del disco dentado que se movía y trituraba todo. Más de una vez se preguntó si para acabar con la agonía de Jacinto debía de meterlo al molino, triturar su dolor y darles fin a las habladurías de la gente. ¿Qué pecados habré cometido?, se preguntaba Rosa María una y otra vez como para estar cargando con los pecados de Jacinto. Eso sí los conocía de memoria. Vaya que conocía sus pecados y aceptaba su culpa por quedarse callada cuando él regresaba a casa bien entrada la noche, oliendo alcohol y con la fragancia de otra mujer impregnada en su cuerpo. Los 6 hijos fueron el resultado de esas borracheras. Cada uno de los hijos fue el pretexto ideal para atar a Rosa María al molino, a los cuartos de adobe y sobre todo a los caprichos de Jacinto. Vivían en un pueblo labriego donde las costumbres pesaban más que la dignidad, donde el matrimonio era para siempre, aunque no estuvieran de acuerdo, un lugar donde la mujer de dignidad entendía poco y el silencio debía ser su mejor atributo para ganarse un lugar en el cielo. Jacinto nunca la golpeó. Los hijos no fueron procreados a la fuerza, al contrario, desde la primera vez Rosa María sintió el delicioso trozo de carne de Jacinto entrar a su cuerpo y ya solo quería tenerlo adentro todos los días, todo el tiempo, aun sabiendo que el pérjuro se revolcaba con otras. En el pueblo solo se era más hombre mientras más mujeres se pudieran poseer. Rosa María no sabía si el amor la unía a su esposo. No tenía otra referencia sentimental para poder comparar. Sus padres la entregaron a Jacinto a cambio de 2 vacas, un buey, 2 borregos y 2 mulas. No opinó. Nadie le preguntó si estaba de acuerdo. Nadie le dio explicaciones para saber cómo comportarse cuando viviera con Jacinto, o qué hacer cuando éste se le echara encima igual que los caballos se encimaban en las yeguas. Ella solo tenía 15 años y él 27 cuando inició su matrimonio. Si a Jacinto el dolor de barriga lo mataba, Rosa María sería la dueña del molino y los cuartos de adobe. Le tocaría a ella criar sola a sus hijos. Les enseñaría el oficio de molinero y ella se convertiría poco a poco en una mamá santos que pasaría sus días en las bancas de la iglesia rezándole a Dios por el perdón de sus pecados. Sí, deseaba meter a Jacinto en el molino para terminar con su dolor. Soportaba la rutina mientras su esposo estuviera enfermo, pues se sentía atada a él por la ley de Dios. Su deber como esposa era ayudarlo a cargar con la agonía que, durante más de 2 semanas, lo había quebrado lentamente. ¡Mamá, mamá! Escuchó Rosa María la voz angustiada del mayor de sus hijos, un pequeño muy parecido a ella, delgado, enjuto, de cabello negro y lacio, de ojos grandes y pestañas como de burro. Vestía una camisa blanca, percudida, de mangas cortas que dejaban al descubierto la piel reseca de sus brazos. Corría descalzo y se sorbía los mocos.
Rosa María detuvo el molino y giró la cabeza para ver a su hijo. Lo veía y llegaban a su mente los recuerdos de una noche cuando Jacinto llegó tomado y sin decir agua va, le subió el vestido, le bajó los calzones y le embistió 3 veces antes de tumbarse en el suelo como lo hacen los conejos después de aparearse. A Rosa María no le gustaba así. Incluso le dolía mucho cuando Jacinto se le metía con furia y con prisa. Esa noche le embarazó de su hija mayor y después de esa ocasión le tocó esperar muchos meses para hacer con Jacinto lo que ella tanto disfrutaba. Mamá, mi papá está vomitando sangre. Este es el cuento que escribí de la anécdota del vómito de sangre y que escupió una araña. Lo leí hasta la mitad. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias a ambos, de verdad. Y les agradezco. Sé que ya allá en Argentina ya es todavía más tarde y también eso se agradece muchísimo, Pato. Igual aquí en México, muchas gracias, David. Muchas gracias también a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su atención, por su tiempo, que pasen un Halloween maravilloso y espeluznante. Y también el Día de Muertos, que puedan brindarle esa ofrenda desde el corazón a todos los seres queridos que se nos han adelantado, pero que siempre, siempre están allí muy presentes en nuestros corazones, en nuestra memoria, y que de ahí jamás se irán. Les recomiendo solo 3 cuentos más. La Tsunamita de Inés Arredondo, La Amortajada de María Luisa Bombal y El Carro de la Muerte de Amado Nervo, que a veces lo conocemos más por ser poeta que por ser cuentista, pero ese es buenísimo, igual que El Donador de Almas. Entonces, y por supuesto, seguir a nuestros invitados de hoy, Pato y Dave 8004, David Becerril. Muchas gracias. Buenas noches, feliz Halloween. Feliz. Nos vemos. Bye.